Hola a todos, bienvenidos al podcast El Historiador. Hoy vamos a hablar de un tema que definió gran parte del siglo XX, que fue la Guerra Fría. Este conflicto no solo fue una guerra tradicional con batallas directas entre superpotencias, sino que fue una lucha ideológica, política y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética que influyó en todo el mundo. Para entender mejor este periodo vamos a dividir el tema en tres partes. Primero veremos las bases ideológicas de la Guerra Fría, luego los conflictos clave que ocurrieron en este contexto y finalmente analizaremos sus consecuencias a nivel global. Acompáñenos en este episodio mientras exploramos cómo la Guerra Fría no solamente dividió el mundo en bloques, sino que dejó huellas que aún podemos ver hoy en día. ¡Empecemos! Muy buenos días, mi nombre es Daniela López y yo les hablaré del contexto y características del capitalismo, socialismo y la Guerra Fría. El capitalismo, tal como lo conocemos hoy, nació con la Revolución Industrial entre los siglos XVIII y XIX. Se consolidó en Europa y Estados Unidos y actualmente sigue siendo el modelo dominante, aunque con variaciones según cada país. ¿Qué lo define? Bueno, en esencia, el capitalismo se basa en el libre mercado, donde la economía se regula por la oferta y la demanda. La propiedad privada es clave, las empresas y los bienes pertenecen a individuos o corporaciones. Además, la competencia y la búsqueda de beneficios impulsan la innovación y el crecimiento económico. Pero no siempre todo fue así. Si bien el capitalismo fomenta el desarrollo tecnológico y la libertad empresarial, también genera desigualdades económicas y, en algunos casos, crisis debido a la especulación y los ciclos del mercado. El socialismo surge en el siglo XIX, donde una respuesta a estas desigualdades, su idea central es que los medios de producción sean de propiedad colectiva o estatal, evitando la concentración de riquezas en unas pocas manos. Bajo este momento, el Estado juega un papel clave planificando la economía para garantizar estabilidad y equidad. Se busca que todos tengan acceso a derechos fundamentales como salud, educación y empleo. Países como la URSS, China, Cuba y Corea del Norte han aplicado diferentes versiones del socialismo, aunque con resultados mixtos. Por un lado, ha logrado eliminar la explotación laboral en muchos casos y garantizar servicios básicos, pero por otro lado, en algunos lugares ha desincentivado la innovación y ha derivado en regímenes autoritarios, con un control total de la sociedad. Con estos dos modelos en juego, no es sorpresa que el mundo se dividiera en dos bloques tras la Segunda Guerra Mundial. De un lado, Estados Unidos y el capitalismo, del otro, la Unión Soviética y el socialismo. Así arrancó la Guerra Fría, un enfrentamiento que duró desde 1947 hasta 1991, sin combates directos pero con conflictos en todo el mundo. Fue una lucha por la supremacía global, una carrera armamentista donde ambos bandos desarrollaron armas nucleares y una carrera espacial. También hubo una fuerte guerra de propaganda y espionaje entre la CIA y la KGB. Los conflictos indirectos fueron clave en esta etapa, la guerra de Corea, Vietnam, entre otros países que se convirtieron en escenarios de batallas entre ambos sistemas. Todo esto llevó a momentos de gran tensión como la crisis de los misiles en Cuba en 1962, donde el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Finalmente, la guerra terminó con la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS en 1991, marcando el triunfo del capitalismo en el panorama global, al menos hasta ahora. A continuación los dejaré con mi compañera Briseida. Muchas gracias, Daniela. La Guerra Fría no fue una guerra directa entre Estados Unidos y la URSS, pero sí se peleó en diferentes frentes. Soy Briseida y hablaré de los momentos más tensos de este enfrentamiento. Conflictos clave. El conflicto de Berlín en 1948 a 1961. Primero, el bloqueo de Berlín. La URSS intentó asfixiar a Berlín Occidental, pero Estados Unidos respondió con un puente aéreo para abastecer la ciudad. Luego, en 1961,
La URSS construyó el muro de Berlín, dividiendo familias y amigos. Fue el mayor símbolo de la Guerra Fría. Guerra de Corea en 1950 a 1953. Corea del Norte, comunista, atacó a Corea del Sur. Estados Unidos y la ONU intervinieron. La guerra terminó en empate y Corea sigue dividida hasta el día de hoy. Crisis de los misiles en Cuba, 1962. La URSS colocó misiles en Cuba, a pocos kilómetros de Estados Unidos. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Pero, finalmente, ambas potencias negociaron y retiraron sus armas. Guerra de Vietnam en 1955 a 1975. Estados Unidos intentó evitar que Vietnam del Sur cayera en el comunismo y fracasó. Fue una guerra desgastante, con protestas en todos Estados Unidos y miles de muertos. En 1975, Vietnam se unificó bajo el comunismo. Invasión de Afganistán en 1979 a 1988. La URSS invadió Afganistán para sostener un régimen comunista. Estados Unidos financió a los guerrilleros afganos, lo que debilitó a los soviéticos y los llevó a su colapso. Como ven, la Guerra Fría no fue una guerra fría en lo absoluto. Fue una serie de batallas en distintos rincones del mundo, donde Estados Unidos y la URSS nunca se enfrentaron cara a cara, pero sí dejaron huella en la historia. Pero la Guerra Fría no solo se peleó con armas, también hubo una batalla por el poder en otros terrenos. Carrera espacial. En 1957, la URSS lanzó el primer satélite, el Sputnik. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio. Pero en 1969, Estados Unidos ganó la carrera con el Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna. Espionaje y operaciones encubiertas. La CIA y la KGB llevaron a cabo misiones secretas, golpes de Estado y reclutamiento de espías. Ejemplos: Estados Unidos derrocó gobiernos en Irán, Guatemala y Chile, mientras la URSS apoyaba revoluciones comunistas en todo el mundo. Propaganda y guerra cultural. Estados Unidos usó Hollywood para exaltar el sueño americano, y la URSS promovió el socialismo a través del arte y la educación. La radio fue un punto clave, como la radio Freie Europe y Radio Moscú. Estas dos luchaban por ganar corazones y mentes. Si alguna vez viste películas como Rocky IV o El día después, ya sabes de qué hablo. La Guerra Fría estaba en todas partes. Todos estos conflictos y manifestaciones no fueron eventos aislados. Sus consecuencias siguen impactando el mundo hoy en día. Para hablar de su impacto global y consecuencias, los dejo con mi compañero, Asen. Bueno, ahora yo, su servidor José Ascensión Álvarez Ovalle, les contaré hoy sobre el impacto global de la Guerra Fría y sus consecuencias en dos conflictos clave, el árabe-israelí y la Revolución Cubana. Estos eventos no solo marcaron sus regiones, sino que también fueron reflejo de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, pues empezamos con el conflicto árabe-israelí durante la Guerra Fría. El conflicto árabe-israelí es una de las disputas más largas y complejas del siglo XX, pero durante la Guerra Fría se convirtió en otro escenario de la lucha entre capitalismo y socialismo. Uno de los primeros episodios clave fue la Guerra de Suez en 1956. Egipto decidió nacionalizar el canal de Suez, lo que afectó los intereses de Reino Unido y Francia. Como respuesta, Israel junto con estos países lanzó una ofensiva militar, pero lo interesante aquí es que tanto Estados Unidos como la URSS intervinieron diplomáticamente para evitar que el conflicto escalara. Este fue un momento clave que demostró cómo las superpotencias controlaban los conflictos regionales según sus intereses. Luego, en 1967, estalló la Guerra de los 6 días, cuando Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania. En solo 6 días Israel ocupó la península de Sinaí, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este y los Altos de Golán. Aquí es donde se ve claramente la influencia de la Guerra Fría. Estados Unidos apoyó a Israel, mientras que la Unión Soviética respaldó a los países árabes, enviándoles armas y asesoramiento militar.
En general, este conflicto nunca fue una guerra directa entre Estados Unidos y la URSS, pero sí fue un reflejo de sus estrategias, apoyar indirectamente a diferentes bandos para expandir su influencia en el mundo. Luego está la Revolución Cubana y tenemos también su impacto en la Guerra Fría. Bueno, pues Cuba, un país clave en la Guerra Fría por su cercanía con Estados Unidos y su alianza con la Unión Soviética. La Revolución Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro, derrocó al dictador Fulgencio Bautista. Al principio, Estados Unidos intentó negociar con el nuevo gobierno, pero cuando Castro comenzó a implementar reformas socialistas y nacionalizó empresas estadounidenses, las relaciones se rompieron completamente. En 1961, Estados Unidos apoyó la invasión de Bahía de Cochinos, un intento fallido de derrocar a Castro con tropas de exiliados cubanos, entrenadas por la CIA. Este fracaso consolidó la relación entre Cuba y la URSS, lo que llevó a uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, la crisis de los misiles en 1962. La URSS comenzó a instalar misiles nucleares en Cuba, lo que puso a Estados Unidos en alerta máxima. Por 13 días, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear hasta que se llegó a un acuerdo. La URSS retiraría los misiles de Cuba y a cambio Estados Unidos prometió no invadir a la isla y retirar sus misiles de Turquía. Y pues bueno, como conclusión de esto tenemos que tanto el conflicto árabe-israelí como la Revolución Cubana fueron ejemplos de cómo la Guerra Fría se manifestaba en diferentes partes del mundo. No se trataba solo de dos potencias enfrentadas, sino de una serie de conflictos regionales que se reflejaban en esa lucha entre el capitalismo y socialismo. Estos eventos dejaron consecuencias que aún vemos hoy en día. En Medio Oriente la inestabilidad sigue siendo un problema y Cuba continúa con un sistema socialista, en gran parte por su historia con la Guerra Fría. Al final la Guerra Fría no solo fue una carrera armamentista o una competencia ideológica, sino una lucha que moldeó el mundo moderno de maneras que seguimos sintiendo hasta el día de hoy. Bueno, esto fue todo por nuestro podcast. Agradecemos su tiempo y esperamos haber abierto un mundo de conocimiento en su mente.